Muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias a la Asociación de Cirujanos por habernos invitado, darnos este espacio, a mis compañeros de la Asociación de Flebología. Para mí es una oportunidad, como podrán imaginarse, muy emotiva, el poder estar nuevamente ya en estas lides que siempre nos ha gustado estar compartiendo con todos. No se trata, es absurdo en media hora tratar o pretender decir o discutir cómo vamos a hacer una curación de una úlcera crónica. Así que lo único que nos interesa el día de hoy son hacer énfasis en tres puntos que yo considero que son medulares, que es un punto de partida para que todo aquel que tenga el interés de hacerlo pueda profundizar con algún tipo de directriz adecuada. Quiero resumir que una de las cosas que no se ha dicho acá, y quiero enfatizar que una de las cosas que no se ha dicho acá es que la enfermedad venosa es una enfermedad incurable. Entendamos eso desde un principio. Es progresiva e incapacitante. ¿Por qué tanto que vimos hoy láser, cirugía abierta, escleroterapia, gomas, medicamentos? ¿Qué es la idea de tratarla si es incurable? El objetivo es evitar que se presenten las complicaciones tardías. Eso es realmente. Y la principal complicación tardía son las úlceras. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿me va a morir? No, no se va a morir. Una úlcera no lo va a matar, pero le va a hacer la vida miserable. Esa es la realidad. Este es un resumen de lo que nosotros podemos tener como unas directrices generales de qué puede ser una úlcera venosa, que no vamos a entrar en profundidad de esto, puesto este es tratamiento de la úlcera. Ya presuponemos el diagnóstico de lo que es una úlcera venosa y vamos a entrar al tratamiento. Esta es la prevalencia más o menos que ustedes miran, es extremadamente frecuente, 0.5 al 0.8% de la población con úlceras activas. Esa es una gran cantidad. Ya Noel hizo una extrapolación de lo que podemos esperar en la población de Guatemala. El doctor Guerrero me dirá cuántos serán en México, amigo, que son un poquito más que nosotros, mucho más. Entonces, y hizo una observación importante. Es completamente irrisorio pensar que todos los especialistas o los que se dedican a ello vayan a atender a estos pacientes. Eso no es cierto. Tenemos que hacer énfasis en el médico de atención primaria. Por lo menos que ya no lo puedan llevar, ya no olvidémonos de que no hayan especialistas y todo. Sencillamente es caro, no lo pueden pagar y no van a llegar. Así pues, de que es hipertensión venosa, eso es lo primero que quiero hacer énfasis, es hipertensión venosa, esa es la causa que nosotros tenemos que tratar. Este estudio viejo ya lo demuestra. Ustedes miran ahí en la última columna la incidencia en porcentaje de pacientes con úlcera activa y en medio estamos viendo la presión venosa ambulatoria que se documentó. Vean ustedes que los pacientes que tienen menos de 30, la presión venosa ambulatoria serían 20 milímetros de mercurio. Aquellos que tienen menos de 30 no tienen úlcera activa. Y aquellos que tienen más de 80 milímetros de mercurio, el 100% de ellos presentó una úlcera venosa. Aquí pueden ver un resumen de todo lo que nos vieron ahí. Estamos comiendo, no vamos a abundar en fotos clínicas. Y ya nos dijeron, ahí miran la atrofia blanca, miran los cambios tróficos, la hiperpigmentación, la hipohematoesclerosis, los bordes difusos, un lecho que no está isquémico, es un lecho que tiene circulación, no como las úlceras arteriales que son isquémicas. Ahí ven ustedes el exfacelo, ahí ven ustedes un poco de costra, ven la atrofia blanca que son cicatrices de muchas úlceras anteriores. Eso es lo primero que vamos a hacer énfasis, es sencillo. Vamos a entrar en complejidades de tratamiento y todo lo que ustedes quieran, pero los objetivos y los lineamientos son sencillos. Primero hay que evaluar y limpiar la úlcera. Lo segundo es identificar la causa y hay que corregirla, si no, no vamos a lograr hacer absolutamente nada. Y lo tercero, tenemos que educar al paciente, porque si bien es cierto, la prevalencia es alta, la recurrencia es todavía más alta. Cuando yo empecé con esto hace muchísimos años, mi principal problema era voy a cerrar la úlcera, ¿cómo voy a hacer para hacerlo? En ese tiempo, olvídense ustedes de apósitos, alginatos, espumas, hidrocelulares y todo lo que ustedes quieran. Estaban batiéndonos con tules impregnados, que era el Fusidin Intertul, por ejemplo. ¿Sí? Pero después con el tiempo ya las úlceras ya no eran el problema, si las voy a cerrar o no. ¿Qué voy a hacer para que no recurran? Eso es el principal problema.
Esto es un algoritmo en donde nosotros vamos a ver cómo vamos a tratar la úlcera venosa. Ustedes pueden escoger el tratamiento no quirúrgico, quienes tienen indicación de tratamientos quirúrgicos, qué procedimientos se pueden efectuar en cada uno de los tipos que se vayan a dar. Cuando ya confirmamos la úlcera, ahí hay una serie de intervenciones que podemos hacer, algunas son más invasivas que otras. Y en fin, esto nos lo va a resumir y vamos a pasar a lo que ya es cómo vamos a manejar nuestra úlcera desde el principio. Ustedes tienen que tener una idea desde un principio de identificar muchos parámetros de la úlcera porque vamos a tener que ver cómo nos está evolucionando el tratamiento, si lo que estamos haciendo está funcionando bien o no. Y tenemos que tener un sistema que esté más o menos estandarizado y que se nos dé la pauta para hacer un tratamiento ordenado, para no estar ahí bloqueando que qué pasa con esto y qué pasa con lo otro. Aquí es como termina ya nuestra cuestión nuestro algoritmo. Y ya pasando lo que es la evaluación, estos son los puntos que tendríamos que tener interés en evaluar. Está la úlcera infectada, hay edema en ese miembro o en la piel alrededor de la úlcera, hay presencia de escara, hay mucho esfacelo, hay un cuerpo extraño que tenemos que remover. Aquí en Guatemala, olvídense, hay una gran cantidad de gente que nos llega con todo tipo de cosas. No es, como le dice uno al paciente, mire, limpiar no es acudir. Limpiar tenemos que quitar restos de vegetales porque utilizan hoja de esto, hoja de lo otro, pasta de dientes, telarañas. Hemos visto una gran cantidad de cosas que tenemos que quitar. Hay que quitar esfacelos, material desvitalizado, necrosis, restos de apósitos, de curación, hilos de gasa y cosas así que pueden constituir una barrera. Determinar el índice tobillo-brazo, ya vamos a ver la importancia, y el tipo de exudado y la cantidad. Al otro lado tenemos una columna donde ya hablaron de los sistemas diagnósticos, ya abundaron ellos en lo anterior, así que no vamos a entrar ahí. El acrónimo TIME se hizo más o menos en el 2002, unos 6 años después del CEAP, ¿sí? Y se hizo por los cirujanos plásticos que tenían que ver cómo preparar un lecho de un área cruenta para hacer un trasplante de piel de espesor parcial y que fuera exitoso. Ese fue el objetivo de este acrónimo TIME, que incluye el tejido, la infección o la inflamación que se presenta, cuánto maceración y si hay reconstrucción o no de epidermis. Hay unos puntos arriba que se miran ahí, en el anterior pues estaban de 0 a 3 y en este pues es la condición general del paciente de 0 a 1. Una vez hecho este test, cuando nosotros lo sumamos podemos tener este score y nos dice o nos da un pronóstico de cómo nos va a ir con estas úlceras en cuanto a curación. En cuanto a desbridamiento, ahí están en general los lineamientos que podemos utilizar, el quirúrgico, el mecánico, el cortante. Esto ha ido avanzando muchísimo, muchísimo. Es constante el paciente que llega y dice, fui a tal lugar y me dieron una raspada y cada vez que llego me raspan y todo. Y el hecho, por ejemplo, de esos desbridamientos mecánicos no son nada selectivos. Sí es cierto, se quita el esfacelo, sí es cierto, se quitan costras, pero también se quita tejido de granulación sano, que es muy útil y eso retrasa la cicatrización de la úlcera. Hoy en día contamos con presión negativa y una anécdota, las larvas es tal vez el método de debridamiento más exitoso que existe. Pero para empezar, decirle a un paciente que le vamos a engusanar la pata para hacerle curación, como que no les va a gustar. Las larvas que se utilizan son carísimas, viajan desde Nueva York en primera clase, es más caro que para el transporte para ellas que para nosotros. Hay que tenerlas con cuidado porque si uno le pone un apósito encima, las destripa y se mueren. Un paciente que yo atendí vivía cerca aquí en la línea, en la zona 8, no se miraba que fuera una persona muy cuidadosa de su apariencia y muy limpia. Y cuando le pusimos la bota de una la semana que llegó, que por cierto no llegó a la semana, llegó como los 15 días. Mi gran sorpresa, y créanme que hasta con asco lo vi, porque cuando quité la bota de una había una gran cantidad de larvas, ¿no? Uy, qué feo, chish, qué horrible, pero la úlcera estaba nítida, puro tejido de granulación, no había exfacelo, no había nada. Excelente. Pero, como ya les digo,
Las medidas generales de reposo, la nutrición y todo lo demás los tenemos que evaluar. Ya van a ver cómo se modificó el time un poquito más adelante. Esto es énfasis. Esto es claro para cualquiera. Una úlcera sana y limpia tiene tendencia espontánea al cierre. Si nosotros quitamos lo que originó la úlcera y la mantenemos limpia y sana, eso va a cerrar aunque no querramos. Así de sencillo. Estamos hablando de úlceras por hipertensión venosa, pero si es por dermatitis químicas, por quemaduras, por trauma, por infección, básicamente es lo mismo. En cuanto al acrónimo, aquí tenemos el primer paso. Tenemos que evaluar al paciente, el bienestar del paciente y la herida. No estamos tratando una herida, estamos tratando a un paciente que tiene una herida. Es cierto, puede ser una herida por hipertensión venosa, pero ¿qué hacemos si este paciente es anémico? ¿Qué hacemos si está malnutrido? ¿Qué hacemos si el paciente tiene diabetes descompensada? ¿Qué hacemos si es hepatópata y tiene cirrosis? O sea, tenemos que evaluar todo esto. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si tiene un trastorno psicológico, mental y no puede cuidarse adecuadamente? Entonces, todo en esto tenemos que intervenir. No tenemos que olvidar de que es una úlcera que está en un paciente. Tenemos que tratar al paciente. Tenemos que contar con un equipo multidisciplinario por lo mismo. Necesitamos fisioterapistas, necesitamos la condición del neurólogo a veces, del nutricionista, probablemente con un traumatólogo, porque tenemos alteraciones de la cuestión, en fin, tenemos que tener la comunicación con un equipo para que nos vaya ayudando para ir sacando adelante la úlcera. Finalmente tenemos que controlar o tratar las causas y las barreras. No se nos olvide, las barreras. Empezamos, tenemos hipertensión venosa, bueno, controlamos la hipertensión venosa, ya vamos a ver cómo. Tenemos diabetes descompensada, compensemos la diabetes. Tenemos algún tipo de enfermedad autoinmune, pues tenemos que controlarla. Y entonces ya vamos a tener nosotros la oportunidad de mantener limpia y quitar las barreras que se nos vayan presentando. Así pues que con estas bases vamos a decidir el tipo de tratamiento al que le vamos a dar. Esta es una ayuda diagnóstica, ya está impresa, me imagino que habrá sido de alguna casa médica, en donde nos resume el acrónimo TIME. La primera parte, aquí está, miren mi fotografía, ahí hay una serie de sugerencias y vamos viéndolo por partes. Tejido. Queremos ver cómo está ese tejido. Es un tejido que está sano, es un tejido que está isquémico, es un tejido que está infectado, es un tejido que está contaminado, es un tejido, incluso nos puede pasar que tenga hipertrofia de tejido de granulación y tengamos que eliminarlo. Aquí tenemos el debridamiento, ese es el arma que vamos a utilizar para mantener ese tejido sano. Y podemos ver que en la primera pues tenemos la irrigación. La irrigación generalmente se hace con una jeringa de 10 centímetros cúbicos con una aguja número 21, dándole la suficiente cantidad, más o menos 40 pulgadas por centímetro cuadrado, por 40 PSI, ¿sí? De presión. Con eso vamos a nosotros lograr levantar algún esfacelo. Si el esfacelo no se levanta, no se esfuercen mucho en quitar, los apósitos lo van a hacer en su tiempo. ¿Sí? Pero esa es una de las cuestiones. Incluso ahora tenemos irrigadores a presión que pueden llegar hasta 150 libras de presión. ¿Sí? Y eso incluso sirven para lavar huesos cuando van a hacer algún tipo de trasplante. Aquí ya se me pasó uno. Sí. Podemos utilizar el autolítico, ahí tienen los ácidos grasos hiperoxigenados. Tenemos también el enzimático. Aquí en Guatemala solo existe un producto que es el Hidrusol, que tiene colagenasas y que es derivado de bacterias. Hay que saber usarlo. Ahí va la gente a ponerle Ivitane y le ponen Daikin y le ponen un montón de antisépticos, inactivan las enzimas. No están haciendo nada si lo están haciendo. El lavado tiene que ser con solución salina, agua estéril y si quieren con agua y chorro. Ya está comprobado que no hay mayores diferencias. Es un lavado mecánico. Y el cortante, que el cortante es rápido, pero uno no puede distinguir exactamente. Y aquí abajo miren ustedes que dice claramente que se puede hacer con solución salino-fisiológica, SSF, agua y jabón. No hay mejor antiséptico que el jabón. El jabón en espuma. Si el jabón no está en espuma, no va a ser antiséptico. Tiene que ser en espuma. Todos los jabones hacen espuma por definición. Y estamos hablando del control de la carga y la inflamación.
Recuérdense ustedes que cuando empezamos nosotros la cascada es una cosa fantástica, es una cosa que realmente cuando uno se mete la encuentra pero fascinante. La cascada de inflamación de las bradykininas o de las cininas que se llama, está íntimamente ligada con la cascada de la coagulación y empiezan al mismo momento. Los disparadores, factor 12 por ejemplo, son los mismos y también está ligada con el proceso de cicatrización. Dependemos mucho de la trama de fibrina para la migración de los componentes celulares sobre la úlcera. Para mantener la inflamación del tejido en un nivel normal tenemos que limpiarla. Tenemos que quitar la inflamación y la infección. Si ustedes necesitan tratar alguna herida porque está infectada, no se usa antibiótico tópico. No es una buena idea. Si es necesario, utilicemos antibiótico sistémico. Si es estrictamente necesario. Y tenemos que diferenciar entre infección y colonización. Absolutamente todas las úlceras van a estar colonizadas. Absolutamente todas. ¿Sí? Entonces, pero eso es importante. Si ustedes dan cuenta, hay dos apartados, plata y carbón. El carbón, cuando se empezó a integrar en lo que es los apósitos, ¿sí?, se utilizaba para manejar el olor, más que todo. Pero después se encontró que sí tenía actividad bacteriostática en cuanto a los gérmenes. Y la plata tiene su ventaja también, pero recuérdense, la plata les va a durar 5 días, porque tiene que ver con la transferencia de electrones dentro de las paredes celulares. Ya pasados 5 días el efecto no va a ser tan bueno que digamos. La M se refiere más que todo a la cantidad de exudado que se tiene, qué tipo de calidad. Ráspense ustedes, todos nos caímos de la bicicleta, todos nos lloraron los raspones cuando teníamos raspones en las rodillas y en los codos de la bicicleta, un suero amarillo, un suero que era más o menos abundante del tamaño que estaba. Al cambiar ese suero medio transparente o cetrino, si ustedes quieren, en una cuestión más espesa, más oscura, ya estamos hablando de pus, ya estamos hablando de una infección. El exudado nos va a decir a nosotros, nos va a dar una clave. Un exudado que es abundante, un exudado que es espeso, un exudado que es maloliente, generalmente nos dice que hay infección. Un exudado que es no tan espeso, más o menos claro y que no es tan abundante, generalmente es un trasudado normal porque se perdió la capa de la piel que es impermeable y que evita precisamente la deshidratación. Ahora, hay una salvedad. Cuando tenemos una linforragia o una linforrea, ahí sí vamos a tener un exudado transparente y ese exudado como macera mucho la piel, hay que tener mucho cuidado. Dependiendo de eso vamos a escoger nosotros los apósitos. Pueden utilizar ustedes alginato, es excelente, tiene una excelente tasa de absorción, muchísimo más que las gasas y permite hacer una interfase de gel que es la migración para los miofibroblastos y para los fagocitos y todo lo demás. Las hidrofibras, los geles bioactivos y las espumas que son más absorbentes para pacientes que tienen exudados más abundantes. Los hidrogeles se reservan generalmente para aquellos pacientes que tienen cavidades, que tienen cavitaciones. Los apósitos son efectivos toda vez estén en contacto directo con el área cruenta. Eso es importantísimo. Pero si nosotros tenemos unas heridas excavadas y no hay contacto directo, el apósito no va a hacer mayor cosa. Y ahí se remarca, incluso en esta infografía, que si estamos hablando de problemas venosos, tenemos que asociarlo a presoterapia. Y finalmente tenemos la estimulación de los bordes. Aquello de que nos enseñaron, por lo menos a mí me lo enseñaron en la facultad, hay que reavivar los bordes para que estén activos y todo. Esto es importante, ¿sí? A veces los bordes están bloqueados mecánicamente por algún tipo de sustancia, alguna proteína que se da a la hora de la regeneración epitelial. Eso no va a permitir que sigan migrando. Las úlceras siempre cierran de los bordes al centro. Y si ustedes se acuerdan o han hecho alguna vez alguna biopsia de piel, hay unos dispositivos especiales que son completamente circulares y uno saca una biopsia circular. Esa es la herida perfecta. Les va a cicatrizar inmediatamente porque todos los lugares están equidistantes del centro. Y los ácidos grasos hiperoxigenados sirven para mantener la humedad. Ya hablamos de lo que nos hace a nosotros, lo que es tener exceso de líquido, exceso de proteínas y de enzimas. Nos va a macerar el tejido.
Pero si lo tenemos reseco, tampoco vamos a poder tener nosotros una regeneración de los bordes hacia el centro, que es lo que necesitamos. Así pues, de que eso es lo primero. Este time fue en el 2002, ya les dije yo cómo fue hecho. Posteriormente pasó por las asociaciones mundiales de úlceras a lo que es las úlceras por presión y ahora se utiliza prácticamente en todo. Ahora en este consenso que están viendo ahí, que es mundial, nos dice que tenemos que agregar el R, que es la regeneración o la reparación del tejido. Tenemos que ver que no se nos vaya a hacer algo hipertrófico y que haya una reparación de buena calidad y los factores sociales. El manejo es ver el estado actual de la úlcera, ya lo vimos. Con eso nos vamos a dar idea de qué es lo que vamos a necesitar para curar a esta paciente. La limpieza inicial, quirúrgica, eso es muy rápida, es dolorosa, muchas veces necesitamos hacerle cirugía, sobre todo cuando hay presencia de escara, para poder tener nosotros un área cruenta sana, limpia, en donde se pueda desarrollar el tejido de granulación. La mecánica, que es sobre todo con irrigación, con paso de gasas y cosas así, que no es muy selectiva, puede ser más o menos efectivo e incluso podría meter aquí o aquello de la curación de húmedo a seco, ¿sí? Que es mecánico. Al quitar uno resecada, la gasa resecada, pues se va a arrancar todo tejido que esté exfacelo y cosas que no querramos. Desafortunadamente también se va a ir tejido sano. La química, mucho cuidado. Hay que proteger la piel circundante, puesto que también la puede dañar, porque estamos hablando con sustancias cáusticas y corrosivas. Y finalmente la autolítica, que es la preferida. Esa es la que nosotros preferimos el día de hoy, se puede llevar a cabo por múltiples medios. El doctor Álvaro Dumas diseñó e inventó el biofilm, que hoy se usa muchísimo. Se puede utilizar la miel. Le dicen a uno la miel grado médico. Yo me puse a ver qué era eso de la miel grado médico. Resulta que en Nueva Zelanda y en Australia hay una especie de abeja que recoge todo el néctar de una sola especie de flor y esa es la miel grado médico. Para fines completos, cualquier miel es buena. Cuando destaparon la tumba de Tutankamón, los tarros de miel que estaban adentro eran todavía comestibles 5000 años después de haberlo hecho. No tiene tiempo de caducidad. ¿Sí? Y las enzimas de la saliva de las abejas que siguen procesando y siguen presentes en esa miel causan una capa delgada de peróxido de hidrógeno más o menos al 1% que se mantiene constantemente. Esa es parte de las cosas que tiene la miel. En cuanto a los apósitos, ¿qué son? No vamos a hablar de cada apósito porque no terminamos esta semana. ¿Cuáles son las características deseables? Uno, la protección contra bacterias, obvio. Por eso estamos hablando de oclusivos. Pero cuando ustedes vayan a hacer una curación oclusiva de cualquier tipo, tienen que estar completamente seguros de que no hay una infección. Porque si hay infección y hacen terapia oclusiva, cuando lo destapen van a encontrar un desastre. Así que tenemos primero que todo ver y estar seguros de que no hay infección y empezamos con lo oclusivo. Tenemos que evitar que entre polvo, diésel, porque hay un montón de diésel ahí, telas y cosas así, que no entren materias extrañas. Que absorban exudados, va a depender de si la úlcera o la herida es alta o de alto exudado o de bajo exudado. En base a eso vamos a escogerlo. ¿Hay mal olor o no mal olor? La gente se queja, mire qué feo huele. No, huele fuerte, pero no es un olor fétido, hay que distinguir. La prevención y la pérdida de calor y líquidos, eso sobre todo para áreas muy, muy extensas. ¿Sí? Sobre todo las quemaduras. Recuerden ustedes, las fórmulas de Parkland y todo van dirigidas en las quemaduras de alto porcentaje corporal para mantener y restaurar la hidratación del paciente. Compresivo, eso es importante. Eso es lo que nos va a contrarrestar la hipertensión venosa, que es la causa. Y eliminamos la causa, si la mantenemos limpia y sana, va a cerrar. Y la no adherencia para limitar la ruptura. O sea, que no se pegue. La gente se lo dice a uno, doctor, se me pegó. Estos no. Los apósitos en general producen una interfase de gel sobre el área de úlcero, se adhieren, sobre todo la pectina que traen, se adhiere alrededor en la piel, pero en la úlcera no. Ahí hay una interfase de gel y esa interfase de gel es deseable. ¿Por qué? Porque mantiene el pH ácido para que las bacterias no crezcan. B, temperatura, se mantiene tibio. ¿Sí? Y la última cosa es C, se mantiene limpio.
Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tomar. Ahí está hablando, y eso va a favorecer la epitelización. Aquí hay un resumen en tabla de cómo son los vendajes y los apósitos. Ustedes ven cómo funcionan de acuerdo a las condiciones que se presentan en la primera línea y cuáles son, qué tipo de acciones se pueden presentar. Perdón, Roberto, un minuto, por favor. Bueno, entonces, como ya lo último, terapia de compresión. Terapia de compresión deseado, 40 milímetros de mercurio. ¿Dónde? En el tobillo. 100% en el tobillo, ese es nominal. La terapia de compresión va a ir disminuyendo para que sea graduada. Ahí lo miran ustedes, 50-60% bajo la rodilla, 40% en el muslo. Eso nos va a hacer un efecto cuando hable el corazón periférico que mostró Noel en su disertación, de que estamos ordeñando hacia arriba y entonces promovemos la circulación. No es difícil gracias a la ley de Laplace que pusimos ahí, y aquí lo que nos está diciendo es que es un cono invertido. Así que si nosotros aplicamos la venda con la misma tensión, esta forma nos va a ayudar para que haya más presión en donde es más delgado que menos presión en donde es más grueso. Más presión en el tobillo, menos presión en la parte, en el cuerpo gemelar. Así de sencillo, no tenemos que hacer mayores cosas. Aún pacientes que no tienen ningún entrenamiento pueden aplicar una venda elástica. Una venda inelástica es otra cosa. Eso es lo que buscamos. Presión alta en el trabajo y presión baja en el reposo. Un vendaje o un apósito de compresión que nosotros podamos ponerle al paciente y que cuando esté reposando no lo estrangule. ¿Sí? Eso es muy difícil de poner, realmente es difícil de poner un vendaje no elástico. Es más fácil poner un elástico, pero es más efectivo un elástico. La presoterapia, ya Noel hizo unas aportaciones, aquí miran algunas de tantas que existen, ¿sí? Y aquí hay algunos dispositivos. Así va, para empezar está el Circaid, después está la media hasta el muslo, después está un vendaje, este está vendado en 8, después un vendaje multicapa. Este es un dispositivo que se hizo, si no estoy mal, con estómago de alguna res, y después la compresión neumática intermitente. Este es de 3 cámaras, generalmente se utiliza para prevención de trombosis. La vendaje multicapa y el vendaje multicomponente son cosas distintas. Varias capas es multicapa. ¿Qué le pongan? Allá ustedes se cojan. Preferimos poner inelástico, absorbente, elástico de baja compresión y elástico de alta presión. Y entonces ahí estamos utilizando el otro concepto, multicomponente. ¿Sí? Con el vendaje elástico nosotros vamos a conseguir la presión que queremos. Inelástico conseguimos la presión que queremos. Hay firmeza. ¿Sí? Con el siguiente vamos a amortiguar y redistribuir la presión para que sea uniforme. Además va a absorber exudados. La tercera nos va a aumentar aditivamente la compresión, el grado de compresión, y la última pues todavía más. No tenemos que hacer mucha fuerza para poner el multicapa porque va haciendo aditivo el efecto y esto nos ayuda mucho más. Si no le hicieron índice tobillo brazo, toquen en los pulsos. Si no le sienten pulso, no le pongan vendaje compresivo. Pero si lo sienten, pónganlo con tranquilidad. Si hay enfermedad arterial periférica, uno tiene que llegar a la presión crítica, que es muy difícil de encontrar porque es de prueba y error. Y si no, utilizar dispositivos de compresión elástica, compresión intermitente. Aquí estas gentes que traen a vender esto les va a mostrar, ahí están bombas de compresión ambulatorias y las que ya vimos allá. Los objetivos entonces básicamente van a ser: 1, cerrar la úlcera, obvio. 2, evitar que recidive. Y entonces es ahí donde tenemos que entrar todo lo que explicó Pepe y lo que explicó Noel, de cómo vamos a tratar definitivamente los efectos del reflujo o de la obstrucción para evitar la hipertensión venosa. ¿Sí? No vamos a curar la insuficiencia venosa crónica, no podemos. ¿Sí? Pero sí podemos evitar la recidiva y la complicación tardía. Listo, gracias. Muy emotiva el poder estar nuevamente ya en estas lides que siempre nos ha gustado estar compartiendo con todos. No se trata, es absurdo en media hora tratar o pretender
decir o discutir cómo vamos a hacer una curación de una úlcera crónica. Así que lo único que nos interesa el día de hoy son hacer énfasis en tres puntos que yo considero que son medulares, que es un punto de partida para que todo aquel que tenga el interés de hacerlo pueda profundizar con algún tipo de directriz adecuada. Quiero resumir que una de las cosas que no se ha dicho acá, y quiero enfatizar que una de las cosas que no se ha dicho acá es que la enfermedad venosa es una enfermedad incurable. Entendamos eso desde un principio. Es progresiva e incapacitante. ¿Por qué tanto que vimos hoy láser, cirugía abierta, escleroterapia, gomas, medicamentos? ¿Qué es la idea de tratarla si es incurable? El objetivo es evitar que se presenten las complicaciones tardías. Eso es realmente. Y la principal complicación tardía son las úlceras. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿me va a morir? No, no se va a morir. Una úlcera no lo va a matar, pero le va a hacer la vida miserable. Esa es la realidad. Este es un resumen de lo que nosotros podemos tener como unas directrices generales de qué puede ser una úlcera venosa, que no vamos a entrar en profundidad de esto, puesto este es tratamiento de la úlcera. Ya presuponemos el diagnóstico de lo que es una úlcera venosa y vamos a entrar al tratamiento. Esta es la prevalencia más o menos que ustedes miran, es extremadamente frecuente, 0.5 al 0.8% de la población con úlceras activas. Esa es una gran cantidad. Ya Noel hizo una extrapolación de lo que podemos esperar en la población de Guatemala. El doctor Guerrero me dirá cuántos será en México, amigo, que son un poquito más que nosotros, mucho más. Entonces, y hizo una observación importante. Es completamente irrisorio pensar que todos los especialistas o los que se dedican a ello vayan a atender a estos pacientes. Eso no es cierto. Tenemos que hacer énfasis en el médico de atención primaria. Por lo menos que ya no lo puedan llevar, ya no olvidémonos de que no hayan especialistas y todo. Sencillamente es caro, no lo pueden pagar y no van a llegar. Así pues, de que es hipertensión venosa, eso es lo primero que quiero hacer énfasis, es hipertensión venosa, esa es la causa que nosotros tenemos que tratar. Este estudio viejo ya lo demuestra. Ustedes miran ahí en la última columna la incidencia en porcentaje de pacientes con úlcera activa y en medio estamos viendo la presión venosa ambulatoria que se documentó. Vean ustedes que los pacientes que tienen menos de 30, la presión venosa ambulatoria serían 20 milímetros de mercurio. Aquellos que tienen menos de 30 no tienen úlcera activa. Y aquellos que tienen más de 80 milímetros de mercurio, el 100% de ellos presentó una úlcera venosa. Aquí pueden ver un resumen de todo lo que nos vieron ahí. Estamos comiendo, no vamos a abundar en fotos clínicas. Y ya nos dijeron, ahí miran la atrofia blanca, miran los cambios tróficos, la hiperpigmentación, la hipohematoesclerosis, los bordes difusos, un lecho que no está isquémico, es un lecho que tiene circulación. No como las úlceras arteriales que son isquémicas. Ahí ven ustedes el exfacelo, ahí ven ustedes un poco de costra, ven la atrofia blanca que son cicatrices de muchas úlceras anteriores. Eso es lo primero que vamos a hacer énfasis, es sencillo. Vamos a entrar en complejidades de tratamiento y todo lo que ustedes quieran, pero los objetivos y los lineamientos son sencillos. Primero hay que evaluar y limpiar la úlcera. Lo segundo es identificar la causa y hay que corregirla, si no, no vamos a lograr hacer absolutamente nada. Y lo tercero, tenemos que educar al paciente, porque si bien es cierto, la prevalencia es alta, la recurrencia es todavía más alta. Cuando yo empecé con esto hace muchísimos años, mi principal problema era voy a cerrar la úlcera, ¿cómo voy a hacer para hacerlo? En ese tiempo, olvídense ustedes de apósitos, arginatos, espumas, hidrocelulares y todo lo que ustedes quieran. Estaban batiéndonos con tules impregnados, que era el Fusidin Intertul, por ejemplo. ¿Sí? Pero después con el tiempo ya las úlceras ya no eran el problema, si las voy a cerrar o no. ¿Qué voy a hacer para que no recurran? Eso es el principal problema. Esto es un algoritmo en donde nosotros vamos a ver cómo vamos a tratar la úlcera venosa. Ustedes pueden escoger el tratamiento no quirúrgico, quienes tienen indicación de tratamientos quirúrgicos, qué procedimientos se pueden efectuar en cada uno de los tipos que se vayan a dar. Cuando ya confirmamos la úlcera, ahí hay una serie de intervenciones que podemos hacer, algunas son más invasivas que otras.
Y en fin, esto nos lo va a resumir y vamos a pasar a lo que ya es cómo vamos a manejar nuestra úlcera desde el principio. Ustedes tienen que tener una idea desde un principio de identificar muchos parámetros de la úlcera porque vamos a tener que ver cómo nos está evolucionando el tratamiento, si lo que estamos haciendo está funcionando bien o no. Y tenemos que tener un sistema que esté más o menos estandarizado y que se nos dé la pauta para hacer un tratamiento ordenado, para no estar ahí bloqueando que qué pasa con esto y qué pasa con lo otro. Aquí es como termina ya nuestra cuestión esta, nuestro algoritmo. Y ya pasando lo que es la evaluación, estos son los puntos que tendríamos que tener, interés en evaluar. Está la úlcera infectada, hay edema en ese miembro o en la piel alrededor de la úlcera, hay presencia de escara, hay mucho esfacelo, hay un cuerpo extraño que tenemos que remover. Aquí en Guatemala, olvídense, hay una gran cantidad de gente que nos llega con todo tipo de cosas. No es, como le dice uno al paciente, mire, limpiar no es sacudir. Limpiar tenemos que quitar restos de vegetales porque utilizan hoja de esto, hoja de lo otro, pasta de dientes, telarañas. Hemos visto una gran cantidad de cosas que tenemos que quitar. Hay que quitar esfacelos, material desvitalizado, necrosis, restos de apósitos, de curación, hilos de gasa y cosas así que pueden constituir una barrera. Determinar el índice tobillo-brazo, ya vamos a ver la importancia, y el tipo de exudado y la cantidad. Al otro lado tenemos una columna donde ya hablaron de los sistemas diagnósticos, ya abundaron ellos en lo anterior, así que no vamos a entrar ahí. El acrónimo TIME se hizo más o menos en el 2002, unos 6 años después del CEAP, ¿sí? Y se hizo por los cirujanos plásticos que tenían que ver cómo preparar un lecho de un área cruenta para hacer un trasplante de piel de espesor parcial y que fuera exitoso. Ese fue el objetivo de este acrónimo TIME, que incluye el tejido, la infección o la inflamación que se presenta, cuánto maceración y si hay reconstrucción o no de epidermis. Hay unos puntos arriba que se miran ahí, en el anterior pues estaban de 0 a 3 y en este pues es la condición general del paciente de 0 a 1. Una vez hecho este test, cuando nosotros lo sumamos podemos tener este score y nos dice o nos da un pronóstico de cómo nos va a ir con estas úlceras en cuanto a curación. En cuanto a desbridamiento, ahí están en general los lineamientos que podemos utilizar, el quirúrgico, el mecánico, el cortante. Esto ha ido avanzando muchísimo, muchísimo. Es constante el paciente que llega y dice, fui a tal lugar y me dieron una raspada y cada vez que llego me raspan y todo. Y el hecho, por ejemplo, de esos desbridamientos mecánicos no son nada selectivos. Sí es cierto, se quita el esfacelo, sí es cierto, se quitan costras, pero también se quita tejido de granulación sano, que es muy útil y eso retrasa la cicatrización de la úlcera. Hoy en día contamos con presión negativa y una anécdota, las larvas. Es tal vez el método de debridamiento más exitoso que existe. Pero para empezar, decirle a un paciente que le vamos a engusanar la pata para hacerle curación, como que no les va a gustar. Las larvas que se utilizan son carísimas, viajan desde Nueva York en primera clase, es más caro que para el transporte para ellas que para nosotros. Hay que tenerlas con cuidado porque si uno le pone un apósito encima, las destripa y se mueren. Un paciente que yo atendí vivía cerca aquí en la línea, en la zona 8, no se miraba que fuera una persona muy cuidadosa de su apariencia y muy limpia. Y cuando le pusimos la bota de una la semana que llegó, que por cierto no llegó a la semana, llegó como los 15 días. Mi gran sorpresa, y créanme que hasta con asco lo vi, porque cuando quité la bota de una había una gran cantidad de larvas, ¿no? Uy, qué feo, chish, qué horrible, pero la úlcera estaba nítida, puro tejido de granulación, no había esfacelo, no había nada. Excelente. Pero, como ya les digo, las medidas generales de reposo, la nutrición y todo lo demás los tenemos que evaluar. Ya van a ver cómo se modificó el time un poquito más adelante. Esto es énfasis. Esto es claro para cualquiera. Una úlcera sana y limpia tiene tendencia espontánea al cierre. Si nosotros quitamos lo que originó la úlcera y la mantenemos limpia y sana, eso va a cerrar aunque no querramos. Así de sencillo.
Estamos hablando de úlceras por hipertensión venosa, pero si es por dermatitis químicas, por quemaduras, por trauma, por infección, básicamente es lo mismo. En cuanto al acrónimo, aquí tenemos el primer paso. Tenemos que evaluar al paciente, el bienestar del paciente y la herida. No estamos tratando una herida, estamos tratando a un paciente que tiene una herida. Es cierto, puede ser una herida por hipertensión venosa, pero ¿qué hacemos si este paciente es anémico? ¿Qué hacemos si está malnutrido? ¿Qué hacemos si el paciente tiene diabetes descompensada? ¿Qué hacemos si es hepatópata y tiene cirrosis? O sea, tenemos que evaluar todo esto. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si tiene un trastorno psicológico, mental y no puede cuidarse adecuadamente? Entonces, todo en esto tenemos que intervenir. No tenemos que olvidar de que es una úlcera que está en un paciente. Tenemos que tratar al paciente. Tenemos que contar con un equipo multidisciplinario por lo mismo. Necesitamos fisioterapistas, necesitamos la condición del neurólogo a veces, del nutricionista, probablemente con un traumatólogo, porque tenemos alteraciones de la cuestión, en fin, tenemos que tener la comunicación con un equipo para que nos vaya ayudando para ir sacando adelante la úlcera. Finalmente tenemos que controlar o tratar las causas y las barreras. No se nos olvide, las barreras. Empezamos, tenemos hipertensión venosa, bueno, controlamos la hipertensión venosa, ya vamos a ver cómo. Tenemos diabetes descompensada, compensemos la diabetes. Tenemos algún tipo de enfermedad autoinmune, pues tenemos que controlarla. Y entonces ya vamos a tener nosotros la oportunidad de mantener limpia y quitar las barreras que se nos vayan presentando. Así pues que con estas bases vamos a decidir el tipo de tratamiento al que le vamos a dar. Esta es una ayuda diagnóstica, ya está impresa, me imagino que habrá sido de alguna casa médica, en donde nos resume el acrónimo TIME. La primera parte, aquí está, miren la infografía, ahí hay una serie de sugerencias y vamos viéndolo por partes. Tejido. Queremos ver cómo está ese tejido. Es un tejido que está sano, es un tejido que está isquémico, es un tejido que está infectado, es un tejido que está contaminado, es un tejido, incluso nos puede pasar que tenga hipertrofia de tejido de granulación y tengamos que eliminarlo. Aquí tenemos el debridamiento, ese es el arma que vamos a utilizar para mantener ese tejido sano. Y podemos ver que en la primera pues tenemos la irrigación. La irrigación generalmente se hace con una jeringa de 10 centímetros cúbicos con una aguja número 21, dándole la suficiente cantidad, más o menos 40 pulgadas por centímetro cuadrado, por 40 PSI, ¿sí? De presión. Con eso vamos a nosotros lograr levantar algún esfacelo. Si el esfacelo no se levanta, no se esfuercen mucho en quitarlo, los apósitos lo van a hacer en su tiempo. ¿Sí? Pero esa es una de las cuestiones. Incluso ahora tenemos irrigadores a presión que pueden llegar hasta 150 libras de presión. ¿Sí? Y eso incluso sirven para lavar huesos cuando van a hacer algún tipo de trasplante. Aquí ya se me pasó uno. Sí. Podemos utilizar el autolítico, ahí tienen los ácidos grasos hiperoxigenados. Tenemos también el enzimático. Aquí en Guatemala solo existe un producto que es el hidrusol, que tiene colagenasas y que es derivado de bacterias. Hay que saber usarlo. Ahí va la gente a ponerle Ivitane y le ponen Daikin y le ponen un montón de antisépticos, inactivan las enzimas. No están haciendo nada si lo están haciendo. El lavado tiene que ser con solución salina, agua estéril y si quieren con agua y chorro. Ya está comprobado que no hay mayores diferencias. Es un lavado mecánico. Y el cortante, que el cortante es rápido, pero uno no puede distinguir exactamente. Y aquí abajo miren ustedes que dice claramente que se puede hacer con solución salino-fisiológica, SSF, agua y jabón. No hay mejor antiséptico que el jabón. El jabón en espuma. Si el jabón no está en espuma, no va a ser antiséptico. Tiene que ser en espuma. Todos los jabones hacen espuma por definición. Y estamos hablando del control de la carga y la inflamación. Recuerden ustedes que cuando empezamos nosotros la cascada es una cosa fantástica, es una cosa que realmente cuando uno se mete la encuentra pero fascinante. La cascada de inflamación de las bradykininas o de las cininas que se llama, está íntimamente ligada con la cascada de la coagulación y empiezan al mismo momento. Los disparadores, factor 12 por ejemplo, son los mismos y también está ligada con el proceso de cicatrización,
dependemos mucho de la trama de fibrina para la migración de los componentes celulares sobre la úlcera. Para mantener la inflamación del tejido en un nivel normal tenemos que limpiarla. Tenemos que quitar la inflamación y la infección. Si ustedes necesitan tratar alguna herida porque está infectada, no se usa antibiótico tópico. No es una buena idea. Si es necesario, utilicemos antibiótico sistémico. Si es estrictamente necesario. Y tenemos que diferenciar entre infección y colonización. Absolutamente todas las úlceras van a estar colonizadas. Absolutamente todas. ¿Sí? Entonces, pero eso es importante. Si ustedes dan cuenta, hay dos apartados, plata y carbón. El carbón, cuando se empezó a integrar en lo que es los apósitos, ¿sí?, se utilizaba para manejar el olor, más que todo. Pero después se encontró que sí tenía actividad bacteriostática en cuanto a los gérmenes. Y la plata tiene su ventaja también, pero recuérdense, la plata les va a durar 5 días, porque tiene que ver con la transferencia de electrones dentro de las paredes celulares. Ya pasados 5 días el efecto no va a ser tan bueno que digamos. La M se refiere más que todo a la cantidad de exudado que se tiene, qué tipo de calidad. Ráspense ustedes, todos nos caímos de la bicicleta, todos nos lloraron los raspones cuando teníamos raspones en las rodillas y en los codos de la bicicleta, un suero amarillo, un suero que era más o menos abundante del tamaño que estaba. Al cambiar ese suero medio transparente o cetrino, si ustedes quieren, en una cuestión más espesa, más oscura, ya estamos hablando de pus, ya estamos hablando de una infección. El exudado nos va a decir a nosotros, nos va a dar una clave. Un exudado que es abundante, un exudado que es espeso, un exudado que es maloliente, generalmente nos dice que hay infección. Un exudado que es no tan espeso, más o menos claro y que no es tan abundante, generalmente es un exudado normal porque se perdió la capa de la piel que es impermeable y que evita precisamente la deshidratación. Ahora, hay una salvedad. Cuando tenemos una linforragia o una linforrea, ahí sí vamos a tener un exudado transparente y ese exudado como macera mucho la piel, hay que tener mucho cuidado. Dependiendo de eso vamos a escoger nosotros los apósitos. Pueden utilizar ustedes alginato, es excelente, tiene una excelente tasa de absorción, muchísimo más que las gasas y permite hacer una interfase de gel que es la migración para los miofibroblastos y para los fagocitos y todo lo demás. Las hidrofibras, los geles bioactivos y las espumas que son más absorbentes para pacientes que tienen exudados más abundantes. Los hidrogeles se reservan generalmente para aquellos pacientes que tienen cavidades, que tienen cavitaciones. Los apósitos son efectivos toda vez estén en contacto directo con el área cruenta. Eso es importantísimo. Pero si nosotros tenemos unas heridas excavadas y no hay contacto directo, el apósito no va a hacer mayor cosa. Y ahí se remarca, incluso en esta infografía, que si estamos hablando de problemas venosos, tenemos que asociarlo a presoterapia. Y finalmente tenemos la estimulación de los bordes. Aquello de que nos enseñaron, por lo menos a mí me lo enseñaron en la facultad, hay que reavivar los bordes para que estén activos y todo. Esto es importante, ¿sí? A veces los bordes están bloqueados mecánicamente por algún tipo de sustancia, alguna proteína que se da a la hora de la regeneración epitelial. Eso no va a permitir que sigan migrando. Las úlceras siempre cierran de los bordes al centro. Y si ustedes se acuerdan o han hecho alguna vez alguna biopsia de piel, hay unos dispositivos especiales que son completamente circulares y uno saca una biopsia circular. Esa es la herida perfecta. Les va a cicatrizar inmediatamente porque todos los lugares están equidistantes del centro. Y los ácidos grasos hiperoxigenados sirven para mantener la humedad. Ya hablamos de lo que nos hace a nosotros lo que es tener exceso de líquido, exceso de proteínas y de enzimas. Nos va a macerar el tejido. Pero si lo tenemos reseco tampoco vamos a poder tener nosotros una regeneración de los bordes hacia el centro, que es lo que necesitamos. Así pues, de que esto es lo primero. Este time fue en el 2002, ya les dije yo cómo fue hecho. Posteriormente pasó por las asociaciones mundiales de úlceras a lo que es las úlceras por presión y ahora se utiliza prácticamente en todo. Ahora en este consenso que están viendo ahí, que es mundial,
nos dice que tenemos que agregar el R, que es la regeneración o la reparación del tejido. Tenemos que ver que no se nos vaya a hacer algo hipertrófico y que haya una reparación de buena calidad y los factores sociales. El manejo es ver el estado actual de la úlcera, ya lo vimos. Con eso nos vamos a dar idea de qué es lo que vamos a necesitar para curar a esta paciente. La limpieza inicial, quirúrgica, eso es muy rápida, es dolorosa, muchas veces necesitamos hacerle cirugía, sobre todo cuando hay presencia de escara, para poder tener nosotros un área cruenta sana, limpia, en donde se pueda desarrollar el tejido de granulación. La mecánica, que es sobre todo con irrigación, con paso de gasas y cosas así, que no es muy selectiva, puede ser más o menos efectivo, e incluso podría meter aquí o aquello de la curación de húmedo a seco, ¿sí? Que es mecánico. Al quitar uno resecada, la gasa resecada, pues se va a arrancar todo tejido que esté exfacelo y cosas que no querramos. Desafortunadamente también se va a ir tejido sano. La química, mucho cuidado. Hay que proteger la piel circundante, puesto que también la puede dañar, porque estamos hablando con sustancias cáusticas y corrosivas. Y finalmente la autolítica, que es la preferida. Esa es la que nosotros preferimos el día de hoy, se puede llevar a cabo por múltiples medios. El doctor Álvaro Dumas diseñó e inventó el biofilm, que hoy se usa muchísimo. Se puede utilizar la miel. Le dicen a uno la miel grado médico. Yo me puse a ver qué era eso de la miel grado médico. Resulta que en Nueva Zelanda y en Australia hay una especie de abeja que recoge todo el néctar de una sola especie de flor, y esa es la miel grado médico. Para fines completos, cualquier miel es buena. Cuando destaparon la tumba de Tutankamón, los tarros de miel que estaban adentro eran todavía comestibles 5000 años después de haberlo hecho. No tiene tiempo de caducidad. ¿Sí? Y las enzimas de la saliva de las abejas, que siguen procesando y siguen presentes en esa miel, causan una capa delgada de peróxido de hidrógeno más o menos al 1%, que se mantiene constantemente. Esa es parte de las cosas que tiene la miel. En cuanto a los apósitos, ¿qué son? No vamos a hablar de cada apósito porque no terminamos esta semana. ¿Cuáles son las características deseables? 1, la protección contra bacterias, obvio. Por eso estamos hablando de oclusivos. Pero cuando ustedes vayan a hacer una curación oclusiva de cualquier tipo, tienen que estar completamente seguros de que no hay una infección. Porque si hay infección y hacen terapia oclusiva, cuando lo destapen van a encontrar un desastre. Así que tenemos primero que todo ver y estar seguros de que no hay infección, y empezamos con lo oclusivo. Tenemos que evitar que entre polvo, diésel, porque hay un montón de diésel ahí, telas y cosas así, que no entren materias extrañas. Que absorban exudados, va a depender de si la úlcera o la herida es alta o de alto exudado o de bajo exudado. En base a eso vamos a escogerlo. ¿Hay mal olor o no mal olor? La gente se queja, mire qué feo huele. No, huele fuerte, pero no es un olor fétido, hay que distinguir. La prevención y la pérdida de calor y líquidos, eso sobre todo para áreas muy, muy extensas. ¿Sí? Sobre todo las quemaduras. Recuerden ustedes, las fórmulas de Parkland y todo van dirigidas en las quemaduras de alto porcentaje corporal para mantener y restaurar la hidratación del paciente. Compresivo, eso es importante. Eso es lo que nos va a contrarrestar la hipertensión venosa, que es la causa. Y eliminamos la causa, si la mantenemos limpia y sana, va a cerrar. Y la no adherencia para limitar la ruptura. O sea, que no se pegue. La gente se lo dice a uno, doctor, se me pegó. Estos no. Los apósitos en general producen una interfase de gel sobre el área de úlcero, se adhieren, sobre todo la pectina que traen, se adhiere alrededor en la piel, pero en la úlcera no. Ahí hay una interfase de gel, y esa interfase de gel es deseable. ¿Por qué? Porque mantiene el pH ácido, para que las bacterias no crezcan. B, temperatura, se mantiene tibio. ¿Sí? Y la última cosa es C, se mantiene limpio. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que tomar. Ahí está hablando, y eso va a favorecer la epitelización. Aquí hay un resumen en tabla de cómo son los vendajes y los apósitos. Ustedes ven cómo funcionan de acuerdo a las condiciones que se presentan en la primera línea y cuáles son, qué tipo de acciones se pueden presentar. Perdón, Roberto, un minuto, por favor. Bueno,
Entonces, como ya, lo último, terapia de compresión. Terapia de compresión deseado, 40 milímetros de mercurio. ¿Dónde? En el tobillo. 100% en el tobillo, ese es nominal. La terapia de compresión va a ir disminuyendo para que sea graduada. Ahí lo miran ustedes, 50, 60% bajo la rodilla, 40% en el muslo. Eso nos va a hacer un efecto cuando hable el corazón periférico que mostró Noel en su disertación, de que estamos ordeñando hacia arriba y entonces promovemos la circulación. No es difícil gracias a la ley de Laplace que pusimos ahí, y aquí lo que nos está diciendo es que es un cono invertido. Así que si nosotros aplicamos la venda con la misma tensión, esta forma nos va a ayudar para que haya más presión en donde es más delgado que menos presión en donde es más grueso. Más presión en el tobillo, menos presión en la parte, en el cuerpo gemelar. Así de sencillo, no tenemos que hacer mayores cosas. Aún pacientes que no tienen ningún entrenamiento pueden aplicar una venda elástica. Una venda inelástica es otra cosa. Eso es lo que buscamos. Presión alta en el trabajo y presión baja en el reposo. Un vendaje o un apósito de compresión que nosotros podamos ponerle al paciente y que cuando esté reposando no lo estrangule. ¿Sí? Eso es muy difícil de poner, realmente es difícil de poner un vendaje no elástico. Es más fácil poner un elástico, pero es más efectivo un elástico. La presoterapia, ya Noel hizo unas aportaciones, aquí miran algunas de tantas que existen, ¿sí? Y aquí hay algunos dispositivos. Así va, para empezar está el Circaid, después está la media hasta el muslo, después está un vendaje, este está vendado en 8, después un vendaje multicapa. Este es un dispositivo que se hizo, si no estoy mal, con estómago de alguna res, y después la compresión neumática intermitente. Este es de 3 cámaras, generalmente se utiliza para prevención de trombosis. La vendaje multicapa y el vendaje multicomponente son cosas distintas. Varias capas es multicapa. Que le pongan, allá ustedes se cojan. Preferimos poner inelástico, absorbente, elástico de baja compresión y elástico de alta presión. Y entonces ahí estamos utilizando el otro concepto, multicomponente. ¿Sí? Con el vendaje elástico nosotros vamos a conseguir la presión que queremos. Inelástico conseguimos la presión que queremos. Hay firmeza. ¿Sí? Con el siguiente vamos a amortiguar y redistribuir la presión para que sea uniforme. Además va a absorber exudados. La tercera nos va a aumentar aditivamente la compresión, el grado de compresión, y la última pues todavía más. No tenemos que hacer mucha fuerza para poner el multicapa porque va haciendo aditivo el efecto y esto nos ayuda mucho más. Si no le hicieron índice tobillo brazo, toquen en los pulsos. Si no le sienten pulso, no le pongan vendaje compresivo. Pero si lo sienten, pónganlo con tranquilidad. Si hay enfermedad arterial periférica, uno tiene que llegar a la presión crítica, que es muy difícil de encontrar porque es de prueba y error. Y si no, utilizar dispositivos de compresión elástica, compresión intermitente. Aquí estas gentes que traen a vender esto les va a demostrar, ahí están bombas de compresión ambulatorias y las que ya vimos allá. Los objetivos entonces básicamente van a ser: 1, cerrar la úlcera, obvio. 2, evitar que recidive. Y entonces es ahí donde tenemos que entrar todo lo que explicó Pepe y lo que explicó Noel, de cómo vamos a tratar definitivamente los efectos del reflujo o de la obstrucción para evitar la hipertensión venosa. ¿Sí? No vamos a curar la insuficiencia venosa crónica, no podemos. ¿Sí? Pero sí podemos evitar la recidiva y la complicación tardía. Listo, gracias.